El microcosmos, la célula. El microcosmos. Debemos comprender al microcosmos como un universo a escala. Esto implicaría contemplar al ser humano como un mundo completo en sí mismo, como un microcosmos. Este microcosmos está formado por billones de células, que realmente son estructuras muy complejas. Basta considerar que existen muchos microorganismos que solo poseen una célula. Son unicelulares y sin embargo realizan infinidad de funciones vitales que dejan perplejo al más escéptico de nosotros. Esta complejidad se amplía a las colonias celulares, los tejidos, los órganos, los sistemas y los organismos. Hablemos sobre Robert Hooke. Robert Hooke nació en Freshwater, Inglaterra, el año 1635 y falleció en 1703 en Londres. Es considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de las ciencias. Sus intereses abarcaron campos como la biología y la medicina, entre otros. Hooke en 1664 descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas, algo parecido a un panal de abejas, formado por pequeñas celdas a las que él llamó células. Robert Hooke es considerado el padre de la citología, que es el estudio de las células. Publicó sus estudios sobre el tema en su libro Micrografía. Veamos qué es una célula. La célula es la unidad fundamental de la vida, es decir, es el elemento más pequeño que forma parte de un ser vivo. Podemos entender también que la célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por 30 a 40 billones de células. Tiene la capacidad de crecer, reproducirse, transformar energía, eliminar toxinas y otros. La célula puede ser animal y vegetal. La célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo donde se encuentra el material genético ADN, lo que le es capaz de poder hacer copias de sí mismas. Las células tienen la capacidad de realizar las 3 funciones vitales, como es la nutrición, relación y reproducción. La forma de las células está determinada básicamente por su función. La célula, como unidad fundamental de la vida, forma tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos forman a los seres vivos. Hablemos sobre los organismos unicelulares. Son seres vivos que están formados por una sola célula, como las bacterias, los protozoos y ciertos hongos y algas. Los organismos pluricelulares son seres vivos que están formados por más de una célula, incluso por millones de ellas, como las plantas, los animales y nosotros los seres humanos. Vamos a hablar ahora sobre las funciones biológicas de la célula. Las funciones son la nutrición, que es el proceso por el cual se consigue energía a través de los alimentos. Unos producen su propio alimento y otros necesitan de forma externa. Participa la digestión, circulación, respiración y excreción. La relación permite captar la información del exterior y responder al mismo a través de los sentidos y del sistema nervioso. La reproducción permite crear seres de la misma especie. Esta puede ser una reproducción sexual o asexual. Formas de una célula. Veamos algunas formas de las células. Tenemos las células ciliadas.
son aquellas que poseen silos y se encuentran, por ejemplo, en el sistema auditivo. Las células ovoides son aquellas parecidas a un ovoide, como los linfocitos, las células plasmáticas o los ovocitos. Las células cilíndricas son aquellas que recubren paredes de los órganos, como el del sistema digestivo. Las células bicóncavas son aquellas que tienen dos superficies planas cóncavas, como los glóbulos rojos. Las células alargadas son aquellas que tienen una forma alargada, como las células musculares. Las células estrelladas son aquellas que presentan prolongaciones, como las neuronas. Finalmente, las células aracniformes son aquellas que forman el sistema nervioso. Las células, según su estructura, pueden ser procariotas o eucariotas. Una de las características de las células procariotas es que no cuentan con un núcleo y su material genético ADN está disperso en todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son procariotas. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. La membrana es una capa que rodea y protege a la célula, cuya función es permitir el ingreso de alimentos y la salida de los desechos. En el nucleoide se encuentra el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guarda la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo es una estructura en forma de látigo y que les permite a estas células poderse desplazar. Ahora hablemos de las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana que en su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Veamos qué es una célula animal. La célula animal es aquella que forma los diversos tejidos de los animales. Es eucariota y se puede reproducir de manera independiente. Los animales y humanos tenemos un gran número de células que son indispensables para nuestras vidas. Estructura de una célula animal. La célula animal está formada por una membrana celular, llamada también membrana plasmática, que es una cubierta protectora que rodea la célula. Es semipermeable y permite el ingreso o salida de sustancias. El citoplasma es una sustancia viscosa, gelatinosa, en la que se encuentran flotando los orgánulos que realizan las funciones vitales de la célula. El núcleo es el orgánulo principal de la célula. Tiene forma esférica, se encuentra en el centro, controla las actividades celulares y en su interior contiene el material genético. El nucleolo es un orgánulo que tiene forma esférica y se encuentra en el núcleo. Está encargado de la formación de los ribosomas, quienes son los que fabrican las proteínas. La cromatina es una sustancia que se encuentra en el núcleo, alrededor del nucleolo, y contiene el material genético ADN. Las vacuolas. Las vacuolas son pequeñas cavidades donde se almacenan agua y sustancias que la célula necesita o que tiene que ser eliminada. Las mitocondrias son orgánulos alargados que se encargan de producir energía a partir de grasas, azúcares y también se encarga de la respiración celular. Los ribosomas son orgánulos pequeños encargados de fabricar proteínas. Los retículos endoplasmáticos son membranas celulares en forma de saco. Pueden ser lisos o rigurosos. Se encargan de fabricar y almacenar
algunas sustancias que contiene la célula. El aparato de Golgi es un orgánulo celular en forma de sacos, de forma aplanada y organizados uno sobre el otro. Su función es producir, almacenar y distribuir sustancias. Los centriolos son orgánulos cilíndricos que intervienen en la división celular. Debemos recalcar que solamente se encuentran en las células de los animales. Veamos qué es una célula vegetal. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino Plantae. Las células se caracterizan por atrapar la energía electromagnética derivada de la luz solar y convertirla en energía química mediante la fotosíntesis. Estructura de una célula vegetal. Una célula vegetal está formada por una pared celular, que es una capa compuesta por celulosa que da forma a la célula y protege la membrana plasmática. Tiene una pared primaria y una pared secundaria. El citoplasma es una sustancia que contiene citosol, en la que se encuentran los orgánulos que realizan las funciones vitales de la célula. El núcleo se encuentra en el centro de la célula y posee gran parte del contenido genético en forma de ADN. El núcleo es el centro de control de todo lo que sucede en la célula. Las vacuolas. Las vacuolas son grandes cavidades donde se almacenan agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos, como azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. Las mitocondrias son orgánulos medianos que se encargan de la respiración celular. Los ribosomas son orgánulos pequeños encargados de sintetizar proteínas. Los retículos endoplasmáticos son membranas que rodean el núcleo. Hay dos tipos, lisos y rugosos. A través del retículo se transportan sustancias que participan en la síntesis de proteínas y lípidos. El aparato de Golgi es un orgánulo en forma de sacos, de forma aplanada y organizados uno sobre el otro. Su función es producir, almacenar y distribuir sustancias. Los cloroplastos son los encargados de la fotosíntesis, convierten la energía del sol en energía química, tienen clorofila que da el color a las plantas. Cabe recalcar que solamente se encuentran en las células de los vegetales. Veamos las semejanzas entre una célula vegetal y una célula animal. Ambas células tienen mitocondrias, el citoplasma, el retículo endoplasmático, el núcleo, el aparato de Golgi y la membrana celular, que cumplen las mismas funciones en ambas. Veamos algunas diferencias entre una célula vegetal y una célula animal. La célula vegetal contiene cloroplastos, que son organelos capaces de sintetizar azúcares, agua y luz solar mediante la fotosíntesis, lo cual hace que puedan producir su propio alimento. La célula animal no las posee. Otra diferencia es que la célula animal contiene centriolos que ayuda a la división celular. La célula vegetal no las posee. Otra diferencia es que la célula vegetal tiene una vacuola grande, llena de líquido. En cambio, la célula animal tiene varias vacuolas y son más pequeñas. Otra diferencia que podemos encontrar es que la célula vegetal presenta una pared celular que está formada por celulosa rígida. En cambio, la célula animal no la posee, solo tiene la membrana citoplasmática. Leamos la siguiente frase. Los humanos somos una comunidad de 40 billones de células. Por lo tanto, la célula es el ser viviente y la persona es una comunidad. Muchas gracias.